Bueno, buenas noches, bienvenidos a las Flores de Valeria, aquí al lanzamiento del maestro Ordóñez. Bueno, gracias maestro por estar aquí, de verdad, un privilegio que vengas aquí a la localidad a lanzar un libro con muchas. Pero yo no venga maestro. Bueno, hágale pues. Buenas noches, un cordial saludo a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos hoy en esta importante actividad. Hoy con nuestro escritor, Alberto Ordóñez. Bueno, primero me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Wilson Pineda. Hago parte del área de prensa de dos entidades, una de la Delegación Nacional de Acción Comunal de NACON, y estoy colaborando con Corpo Bogotá. Hacemos parte de una red de medios alternativos en la ciudad de Bogotá, llamado Altermedios. Son 75 medios alternativos, radio, prensa, televisión, páginas web, y divulgamos lo que nadie quiere contar en nuestros territorios. Y este espacio es el indicado. Hoy, por supuesto, con Edgar Alberto Ordóñez, pero antes de darle la bienvenida y hacer la introducción, por supuesto, quiero felicitar a John Ruiz y a todo su equipo de trabajo por tan maravilloso escenario cultural. Es muy grato encontrar esos espacios en sus territorios. He recorrido muchas juntas de acción comunal, muchos espacios en la ciudad, en el país, y esos espacios son muy escasos, y más en sectores tan alejados como acá en San Cristóbal Sur. Aquí cerca queda el 20 de julio, localidades muy ocultas de esa Bogotá profunda, invisible y olvidada, ¿no? Entonces creo que esto es un espacio que permite a estos artistas, escritores, pintores u otros de la rama poder tener un escenario para poder dar a conocer sus puntos de vista. Y hoy, por supuesto, vamos a dedicar un pequeño conversatorio con Edgar para hablar, por supuesto, de su obra. Sabemos que pues no es la feria del libro, no estamos ahí en Corferias, no estamos pagando publicidad, redes sociales, no, por el contrario, es algo muy humilde, pero muy gratificante porque es un espacio sagrado aquí en el territorio para poder hablar de esos temas que son de arte y cultura. Y qué mejor que el laboratorio de memoria y arte, como es la casa La Flor de Valeria, ¿no? Las Flores de Valeria. Entonces, bueno, Edgar, un cordial saludo. Cuénteme, por favor, un poco antes de hablar sobre su trabajo, sobre su proceso. ¿Cómo encuentra ese espacio? A veces he tenido la oportunidad de poder compartir sus experiencias como escritor, sus vivencias, de acuerdo a lo que nos narra en su libro Orígenes Mañana del Carnaval. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a todos los que vinieron pues, a acompañarnos. Gracias a John, de verdad que pues, quiero resaltar el trabajo que él hace aquí con este espacio de humor y arte, un sitio bastante interesante que pues, pediría a todos que vinieran a conocer. El trabajo que hace John es espectacular. Él tiene inclusive un canal en YouTube donde están todas las grabaciones de los eventos. Es uno de los grandes difusores de blues a nivel Bogotá. Blues que pues, ha estado un poco pues, relegado en muchas partes o que inclusive se ha presentado en escenarios como más, digamos, de más alcurnia. Pero él lo jala desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero hace cuánto tiempo que estaba la Flor de Caballería. 17 años. 17 años nada más y nada más. Entonces es una invitación bastante importante para que vengan a visitar. Está bien, sí. Bueno, mi nombre es Edgar Alberto Ordóñez, soy escritor bogotano, bueno, más que escritor, soy un lector que intenta escribir, ¿sí? Esa es mi tarea. Esa es mi primera obra, se llama Orígenes, Mañana del Carnaval. Es la primera entrega de una trilogía, ¿sí? Que pues, pretendemos acabar el año entrante, es decir, en este momento está publicado el primer libro, el lanzamiento del segundo libro pues lo queríamos hacer en la Feria del Libro de Bogotá, pero no, pues por varias razones no alcanza a terminar. Ahora la publicación aquí en Colombia es un poco compleja, entonces ha sido un trabajo muy fuerte desde nuestra parte. El segundo tomo se entrega más o menos en un mes. ¿Qué más les cuento? Bueno, eso es un trabajo que tiene que ver con las adicciones, con
realmente el corazón humano, sobre la bondad y la maldad que existe en cada uno de nosotros. O sea, pues, el trabajo que tenemos que hacer nosotros desde el fondo del corazón, desde el fondo del corazón, tenemos que sumergirnos dentro de nosotros mismos para poder llegar a encontrarnos. Entonces, pues nada, y pues. Vale, Edgar, bueno, primero que todo, pues felicitarlo. A veces elaborar un trabajo tan importante y tan representativo para una comunidad, un territorio, no es fácil, y más aún con todos esos retos que conlleva hacer una obra de estas. Pero antes de hablar un poco, por supuesto, de manera muy somera, muy superficial sobre la obra, porque la idea, por supuesto, es a todos los que están viendo este video, los que están acompañando a Edgar, es que compren, apoyen esa creatividad, esa industria, esos escritores, esos artistas nativos, autóctonos, apóyennos, así como las flores de carnaval, que vengan, la visiten, las flores de las flores de Valencia sí que cruzó. Está bien, sí, igual es un carnaval, sí, totalmente, es multicultural, es muy diverso, es apoyar ese tipo de trabajos que a veces se hacen en las comunidades pero quedan ahí, ocultos, de pronto no tienen esa aportación y ese apoyo. Pero ya volviendo en sí, Edgar, sí de pronto para ese ciudadano del común, que de pronto no ha escuchado a Edgar, quiero que nos cuente un poco sobre usted. Cómo, algo sobre su vida y cómo ingresa a este mundo de las letras a escribir. Bueno, ¿cómo ingreso al mundo de las letras? Bueno, como les cuento, como les conté al inicio, siempre me ha gustado pues, la lectura. Es decir, yo ingreso más que escritor como lector. Entonces la literatura pues, me apasiona. Es decir, yo creo que la literatura tiene unos viajes muy fuertes. Mire, yo he estado viviendo en San Petersburgo. Vi como Rodion Raskolnikov asesinó a una usurera en el año 1800. Estuve presente todo esto. Estuve presente cuando Emma Bovary estaba haciendo el amor con su amante en un carruaje. También en la época francesa. ¿Sí? Estuve presente cuando estaban los guardias del pelotón de fusilamiento de Aureliano Buendía. ¿Sí? Estuve presente ahí todo lo que. A mí me parece que la literatura, ¿sí?, nos lleva a unos espacios inimaginables. Yo he vivido muchas vidas gracias a la lectura. ¿Por qué ingreso por qué tuve coraje de escribir un libro? Precisamente porque todas esas historias me apasionaron, me llevaron, me transportaron. Como les contaba al principio, escribir en Colombia no es fácil. Publicar los libros aquí en Colombia no es fácil. Entonces el trabajo que tiene un escritor que no lo conoce nadie, pues es monumental. Así es. Además, pues que yo trabajaba en una empresa, pues tenía muy poco tiempo para escribir, entonces llegar todas las noches a escribir una sola página, ¿sí? Durante mucho tiempo, casi 6 años me tomó pues, sacar el libro adelante, pues es algo que la gente no conoce o no sabe, pero pues que digamos que la gente común debería pues apoyar, ¿sí? Como yo les digo a muchas personas, ¿cómo apoyan ustedes a un emprendedor que no, digamos, comprando lo que hace, compartiendo lo que hace, dándole likes en las páginas, dándole compartir en sus cosas, leyéndolo? ¿Sí? A veces una persona dice, no, pero eso que lo escribió. En mi chat es curioso que de la forma que vendo los libros, la gente me pregunta, ¿y qué trayectoria tiene el escritor? ¿Sí? El libro de qué habla, el libro de qué trata, el libro, ¿sí? De pronto subestiman al escritor novato porque no lo conocen, ¿sí? Entonces pues importante que apoyen no solamente a los escritores sino a los artistas. Mire
todo lo que encontramos aquí la Florida Varega, la Florida de Canadá. Todos los artistas que yo apoyo acá, mire la galería de arte que hay en esta parte. Es importante apoyar al artista pues, joven y al artista colombiano, al artista bogotano es importante. Es más o menos eso. Por eso entro a la literatura. De acuerdo. Me generó una reflexión, pues nosotros hemos hecho bastante acompañamiento en muchos territorios. Hicimos uno muy bonito en Rafael Uribe, con la gesta de 30 años de un grupo de hombres y mujeres para poder construir un centro de salud. Y voy a nombrar a Magolita, y ya les digo por qué. Esta gesta la iniciaron unos líderes en el año más o menos 90, o un poco antes. Hoy en día, los que vieron la estructura construido el centro de salud de Diana Turbay son los descendientes de esos líderes que en su momento iniciaron. Y ellos, o sea, porque antes nos gusta ir al territorio a untarnos de barro y a conocer las historias. Y entonces hablé con muchos fundadores del barrio, nos contaban en los 70, 80 cómo llegaban a esas comunidades vueltas nada, no había nada, vías, nada, y llegaban solos a construir, como en muchos territorios, personas que venían desplazadas por la violencia, muy pobres, muy marginales, y en los territorios, y de pronto no tenían los títulos, no tenían el dinero, pero tenían esa fuerza y esa resiliencia como ciudadanos. ¿Y por qué hablo de Magolita? Magolita 30 años estuvo ahí, al pie del cañón, 30 años consecutivos, nunca bajó la guardia. Inclusive una anécdota muy curiosa, que a la que les dieron en el 2018-2017 la licencia de construcción del Centro de Salud de Diana Turbay, y la gerente al día siguiente fue a la Curaduría Urbana y retiró los papeles. Y nadie entendía por qué. Entonces Margolita se enteró con otro líder. Margolita, ella, según me comenta, ella apenas tiene quinto de primaria. Y se enteraron y se tuvieron que colar aquí en Molinos para llegar a la Curaduría Urbana, creo que es en la autopista norte, e identificar que por qué habían retirado los documentos, como así que no iban a hacer el centro de salud. Cuando se dieron cuenta, citaron a la gerente asignada para esa subred y dijo, venga, ¿por qué retiró los papeles? Entonces ella quedó, uy, ¿cómo hace? Y dijo, claro, usted retiró los papeles, si no vuelve y los radica, eso es un delito penal. Entonces inmediatamente al día siguiente tuvo que ir. Y gracias a esa gestión que hizo Nabula y otros líderes, hoy en día, creo que usted estuvo allá haciendo una charla sobre drogas a los jóvenes, ese centro de salud es una realidad. ¿Y por qué hablo de Magola? Porque es que es una persona, primero muy humilde, y ella dice, mire Wilson, yo no tengo títulos, mi PhD era hacer plantones en la décima, era tirar piedra, tengo una especialización en piedrología, en hacer canelazos. Y tal vez yo no hice una carrera universitaria, pero hoy mis hijos tienen una carrera universitaria, ¿cierto? ¿Y por qué hablo de esto, Edgar? Porque es que a veces el conocimiento no lo da una academia, el conocimiento no lo da un diploma. Hay muchos de nuestros procesos, los líderes comunales, que creen que ser presidente de una junta es tener el autorreconocimiento, un certificado del ente que decide, y dice usted es presidente y usted es dignatario, y entonces resulta que hay muchas personas o ciudadanos en el territorio, así como usted, que están dándose la pelea día a día y no necesitan eso. No necesitan decir es que yo gané una medalla, o tengo un título, o tengo un diploma para decir yo hice esto o yo hice aquello, ¿no? Entonces, digamos, de pronto la reflexión que yo conllevo es eso, y de pronto hace otro ciudadano del común. Inclusive hay una experiencia muy bonita de un ginecólogo de la Nacho, y él va y visita territorios lejanos de esa Colombia profunda, un punto invisible y olvidada, y va a hacerle asistencia técnica a esas mujeres. Lo que no hace un profesional, porque un profesional eso no tiene necesidad de ir a esos territorios. Y él me decía en una entrevista, me decía, mire, Wilson, si yo lo hago, porque cree que por mi aporte estoy cambiando, estoy ayudando a una comunidad. Y lo que usted está haciendo con estas obras es contar una experiencia de vida. Es decir, mire, hay otro contexto que de pronto no lo dicen los medios de comunicación, que de pronto no lo cuentan, esas cotidianidades, que lo que yo tengo es la experiencia y les puedo enseñar un camino y una luz, ¿no? Entonces a veces nos cegamos
de que si no es el prestante X, Y o Z, entonces no vale la pena. Y por el contrario, son esas personas ocultas, de bajo perfil, que le pueden a uno enseñar muchísimo, así como Magolita, como el profesor que le han hecho que visita a sus territorios en la medicina, o como César, que se toma la molestia de dedicarle toda una vida de esfuerzo y sacrificio para contar esa experiencia, para darle la luz en el camino a muchas personas que lo requieren. Gracias, Wilson, por esas palabras. Bueno, pues tenemos aquí una líder mucho más cerca. Ella es Teresita, conozco el trabajo de ella aquí en la localidad de San Cristóbal, que tiene a su cargo 180 personas, 180 adultos mayores. Esos son los trabajos que creo que valen la pena. ¿Sí? Estoy trabajando con los docentes en la localidad de Usme, también aquí en San Cristóbal, en la localidad de Bosa. A veces me sorprende es que, digamos, una artista famosa lanza un video y en 15 minutos tiene 150.000 likes. ¿Sí? Pero yo veo trabajando a cada una de esas personas, a cada uno de esos docentes en los colegios. Ustedes vieron el trabajo que ellos hacen, el trabajo que ellos comparten, la influencia que ellos generan sobre las personas. Entonces yo pienso, ¿quién es el verdadero influencer? ¿Sí? La artista famosa o el profesor que está de verdad transmitiendo su conocimiento a cientos de niños. ¿Sí? Gente que está del común, que está tras bambalinas, así que no le importa que ser reconocidos, ¿sí? Que no le importa que su trabajo, o sea, que genere aplausos. Me parece que es un verdadero trabajo. ¿Qué piensas? Sí, no, y aquí también a veces de pronto les quisiera resaltar una labor importante aquí en la localidad de San Cristóbal. Hay un maestro, se llama William Ortiz Palencia, no sé si alguno de ustedes lo ha escuchado. Él durante más de 30, 40 años ha dedicado toda su vida a la parte de la cultura. Tuve la oportunidad hace menos de 2 meses de entrevistarlo, me dio 2 horitas de su valioso tiempo y hablamos sobre la cultura y el arte. Y él me decía, mire, Lucho, cuando nosotros iniciamos ahí en el Teatro La Candelaria. Y a nosotros nos tocaba dictar talleres y venía gente de Villavicencio solamente a recibir mis clases de literatura, de cine, de televisión, de lo que nosotros generamos como artistas. Y en muchos territorios aquí en Bogotá, como usted lo dice, Edgar, él comenzó a generar diferentes procesos culturales muy interesantes. Él me dice, mire, la cultura no es un vaso desechable que usted lo llena de agua, se lo toma y lo bota. La cultura es mucho más que eso. Y cuando hablamos de William Ortiz Palencia, el trabajo que él ha hecho en los territorios, en Tumberito, Fontibón, La Candelaria, Kennedy, Bosa, él ha estado inclusive con artistas de cine y televisión, les ha dado charlas. Él me decía mucho, lo que ocurre es que a mí me tocaban las clases de historia del arte y eso es muy aburrido. Y eso, claro, eso a mí no me odia, no me quiere, me odia. ¿Sí? Pero él, a raíz de todo ese proceso porque él ha ido a muchos territorios, Edgar, y él enseñaba a esos jóvenes a entender la cultura del arte de otra forma. ¿Sí? El teatro, la literatura, el cine. Y digamos, no son procesos en los cuales usted, como decía, como hablamos con Magolita, volviendo al tema del alcalde Rafael Uribe, sembrar tamarindos no es que usted siempre hoy tamarindos y al día siguiente ya tiene fruto. Un tamarindo se demora 10 años en dar fruto. Y eso ha servido por ti. Son procesos. Yo le decía, William, ¿cuántas personas usted ha capacitado o ha formado en su actividad comunitaria? Y me decía, mire, Wilson, si yo me pusiera a hacer listas de asistencia, serían miles y miles de personas. Pero me decía, pero no es tanto las personas que yo haya capacitado, sino los procesos, resultados que genera y lo que usted genera es con este libro. El proceso resultado, y William me decía, es el impacto que yo tengo en un mediano y largo plazo en ese adulto. Mire, Wilson, hoy yo he hablado con esos alumnos cuando eran niños y hoy son adultos, son profesores, son trabajadores, pero tienen una visión diferente de cómo ven y entienden la realidad. Y él hacía talleres cortos con esos jóvenes, con esos hombres y mujeres, y hoy en día le aportan a la sociedad de una manera diferente.
Desafortunadamente en nuestros territorios, ese tema de la cultura y el arte lo ven como el tema del entretenimiento, ¿no? Me consumo el vaso, lo boto, y no hay un seguimiento a mediano y largo plazo de qué es lo que realmente está pasando. Si hubiéramos hecho un seguimiento hace 30 años de ese proceso de la gesta de Rafael Uribe, de Diana Turbay, les aseguro que nos hubiera demorado 30 años en tener una construcción tan bonita como la tenemos hoy. Y eso que usted está haciendo, Edgar, con este libro, Orígenes Mañanas del Carnaval, son muchas personas que se van a poder orientar porque usted tuvo una experiencia de vida. Dijo, venga, es mi punto de vista y por esta situación entré a este mundo oscuro, tenebroso, lleno de demonios. Porque uno tiene demonios y tiene ángeles, ¿no? Y en ese sentido, desafortunadamente, esto se encontró con demonios. Pero afortunadamente usted encontró la luz en ese camino, ¿no? Pero sí me gustaría que nos contara cómo logra usted salir de este mundo de esas experiencias negativas para darle algunas luces de pronto al ciudadano del común, uno, a invitarlo a que lea el libro, y dos, por supuesto, para que también entienda que, y voy a hacer una pequeña reflexión, en el cartucho había 10 intelectuales, eran los 10 intelectuales del cartucho. Entonces había un médico que cuando apuñalaba a alguna persona de la calle, un indigente, habitante de calle, él iba y lo curaba, lo saturaba, era un médico. Entonces, una entrevista le decía, venga, pero es que yo no entiendo cómo carajos un médico terminó aquí en el cartucho. Y él me decía, mire, yo soy de una familia chilena muy rica. Y él me mandaba a hacer prácticas al cartucho. Ah, perdón, a Copetrol, perdón, a Copetrol, a una empresa petrolera. Y resulta que en esa empresa petrolera se le murió un paciente. Y él dice, fue tanta la frustración en mi vida de ver morir a un paciente mío que entré en depresión. Y comencé con el licor, comencé con las drogas. Y nunca salió de ese mundo. Y así habían otros intelectuales, porque a veces uno cree de esta agua no beberé, ¿no? Entonces yo soy intocable, yo digo, el drogadicto que está en la esquina, el habitante de calle, pero cuando uno va y mira ese mundo, esa realidad, uno dice, wow, esa experiencia de vida, no todos tenemos la posibilidad o tienen la posibilidad de encontrar esa luz y salir a flote y se quedan en ese mundo de las tinieblas y los demonios. ¿Cómo fue esa experiencia, Edgar? Pues bueno, este libro realmente no es un libro biográfico. Es decir, aunque yo tuve problemas con adicciones, tuve salir de adicciones, pero no es un libro biográfico. Creo que, digamos, es la vida de muchas personas. Es la gente común, es cualquier persona que puede caer en la adicción de una forma muy sencilla. Es decir, cualquier persona, bien lo dijo ahora Wilson, todos somos luz y todos somos oscuridad, es decir, que está compuesto por seres humanos. Entonces cualquier persona puede caer en adicciones. Yo en este libro lo que narro son historias basadas en hechos verdaderos sobre personas que existieran, muchas se murieron desafortunadamente, muchos, es decir, vi morir a muchos de mis amigos, yo lo que hago en esta hora es componer personajes basados en las vidas de ellos. Y pues lastimosamente las adicciones se llevan a muchas personas. Nosotros, el ser humano tiene, digamos, un problema con las adicciones, no únicamente en esta época, sino desde el principio de la humanidad. Si ustedes averiguan, digamos, en la época romana, en la época de los griegos, en la época medieval, siempre han existido las drogas. Ahora la difusión es mayor, ¿sí? Porque o sea, estamos viendo las drogas desde otra perspectiva, las estamos tomando con un uso más normal y la cantidad de gente que se está perdiendo pues es mucha. Entonces por eso o sea, ven tantas personas en la calle, de hecho pasábamos hoy veníamos en el Transmilenio con mi compañero y veíamos desde el Transmilenio de San Bernardo hasta la calle y pasamos más o menos por las 5 de la tarde, ¿verdad? Y veíamos la cantidad de habitantes de calle, de consumidores ahí, y es algo que se está presentando. Si ustedes tienen, digamos, la oportunidad de pasar un ejemplo por María Paz en un estacionamiento, es una situación que está saliendo del control. Es decir, ni siquiera la policía puede entrar.
Sí. Ahora, le estaba contando también a mi compañero que no es únicamente aquí en Colombia. Ustedes van, un ejemplo, a una ciudad grande como París, que estaba comentando, y allá se dan cuenta que también hay calles complejas, también hay un sitio que se llama la Colina del Crack. Ustedes visitan eso en la Puerta de la Chapelle, en una parte del país, y se dan cuenta de la magnitud del problema. Es algo, sí, es algo mundial. Pero yo pienso que tenemos que ya pues, buscar una solución a este asunto. Es decir, de eso se trata pues Orígenes. Es decir, la idea no es de tener un problema, sino si de pronto podemos tocar a una sola persona que pueda salir de esa situación, que pueda prevenir ese consumo, pues ya estaremos haciendo pues, un trabajo. De acuerdo, Edgar, bueno, vuelvo otra vez a mi Rafael Uribe con el CATS y a Turbay, porque es un tema muy latente en nuestros territorios de la salud pública, porque eso es un tema de salud pública, de políticas, programas, proyectos, planes a mediano y largo plazo que ayuden a esas personas que ingresan a este mundo de las adicciones, en este caso las drogas o el alcohol, y les den alguna luz. Yo tuve la oportunidad de hablar con Fernanda Astaiza. Fernanda Astaiza es un locutor muy famoso aquí en Bogotá y en el país, y él tiene, o hace parte de una que se llama Narcóticos Anónimos, y él me comentaba, me decía, mire, Wilson, nosotros como Narcóticos Anónimos no cobramos. Eso queda en el Centro Comercial Los Ángeles, en la 19 con cuarta, en el local 308, si no estoy mal. Ustedes van allá, una persona que tenga algún problema de adicción, simplemente habla con él y él dice, listo, ingresa. Y inician todo un proceso, una etapa, para poder salir de este mundo de los demonios y las tinieblas. Sin embargo, él me decía, mire, me pasó algo muy curioso con el distrito cuando en la alcaldía del que es actualmente el presidente de la República, Gustavo Petro, resulta que ellos necesitan hacer un programa para esas personas que tienen sus problemas de drogas. Y se acercaron a nosotros. Y entonces llegan y nos dicen, venga, pero ¿y cuánto nos cobran? Entonces Fernando dijo, ¿perdón? Digo, sí, ¿cuánto nos cobran? El proyecto vale tanto y pues son dineros públicos, ¿cuánto necesitan? Entonces Fernando dijo, no, espera un momento. Es que en Narcóticos Anónimos no podemos cobrar. Es gratuito. ¿Sí? ¿Eso cómo se sostiene? Con el mismo patrocinio a nivel mundial, porque somos un gigante a nivel mundial de ayuda, pero nosotros no podemos cobrar. Entonces el funcionario público decía, no, espera un momento, ¿cómo así? Y entonces, ¿qué hago con los recursos públicos? ¿Cómo los invierto? Ese dinero yo no lo puedo votar. Entonces me dijo, no, qué pena, pero nosotros no podemos cobrar. Es uno de los principios de Narcóticos Anónimos, no cobrar. Entonces también ver cómo ese tema de salud pública ya se vuelve también un negocio, tanto para la institucionalidad en el tema de manejar esos recursos inadecuados, pero también para las estructuras criminales. Usted ahorita hablaba de María Paz. Ahorita en María Paz tenemos un problema muy fuerte que es la localidad de Kenia, en la cual yo habito. Hay bandas criminales muy fuertes como el Tren de Aragua. Hablar del Tren de Aragua en Bogotá y el país es un sacrilegio. Son bandas criminales muy fuertes, económicamente, estructuras, y hacen mucho daño. Pero no solamente es a eso, porque son estructuras criminales que vienen de hace mucho tiempo atrás y que se benefician de este tipo, de esos dineros ilegales o ese mundo negro de las finanzas que está ahí en el mundo. Las finanzas negras, si hiciéramos un conteo de cuánto dinero ilegal está en las entidades financieras a nivel mundial, uno se va para atrás. Es billones y billones de dólares. Eso es un dinero gigantesco. Pero ¿dónde surge? En ese ciudadano que por algún motivo en su vida tuvo algún desfase y terminó en ese mundo, ¿no? Pero en ese sentido, ¿cómo abordar ese tema tan complejo en este libro Orígenes Mañana de Carnaval? Entendiendo, por supuesto, que son a esas experiencias un poco ácidas, porque pues es la intimidad de una persona. Lo que le pasó al médico del cartucho, lo sé porque yo escuché y vi la entrevista diciendo, no me pasó eso, pero yo llegué al cartucho. Pero no todo el mundo tiene la posibilidad de abrir su corazón, su alma y decirle, mire, esta es mi casa, así me encuentro. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo abrir esas puertas para salir de esa oscuridad
por supuesto, cuando uno cuenta la historia, entre comillas, uno ya tiene parte de la solución del problema. ¿Cómo hacer eso, Edgar? Y por supuesto, ¿cómo hacerlo más en el mundo literario? Bueno, pues el primer paso para salir de una adicción, Wilson, es reconocer que pues, hay muchos problemas, ¿no? Es reconocer que se tiene un problema. Si uno no se entera o no reconoce que, hombre, la estoy embarrando con esto me está produciendo un efecto, esto me está generando algo, pues no lo va a solucionar. Pues, como hablamos en una charla pasada, cuando uno pues, reconoce el problema ya tiene el 50% de la solución. ¿Sí? Funciona así, primero que todo, tener la sin certeza de decir, venga, estoy en problemado, necesito ayuda. Es decir, alzar la mano. ¿Sí? Decir, venga, por favor, necesito que me ayuden. Esos grupos que usted nombra de narcóticos anónimos o de alcohólicos anónimos existen a nivel mundial. En todas las poblaciones, en todos los departamentos, en todas las ciudades están esos grupos. ¿Y sabe cuánto cobran? Nada. Absolutamente nada. Entonces, si nosotros tenemos un familiar que tenga un problema o si nosotros tenemos un problema, pues lógicamente pues, empezar a buscar esa solución. Claro que, mire, el cambio es una puerta que siempre se abre desde adentro. No hay otra manera. Si usted no quiere cambiar, pues, si usted tiene un problema y no quiere cambiar, no hay nada, absolutamente nada que lo haga cambiar. O sea, que el cambio viene de usted. O sea, mi cambio vino de acá, ¿sí? De reconocer, de tener la humildad de arrodillarme y decir, mire hermano, yo no puedo con esto, yo solo no puedo. Y enseguida pues buscaré esa ayuda. No únicamente, como le digo, funciona en ese problema, sino en muchos problemas. Es decir, un ejemplo, me la paso peleando con mi esposa y trato de imponer mi razón sobre ella y la trato mal y la por debajero hasta que yo no me doy cuenta que tenga ese problema y lo solucione, no va a cambiar esa situación. Yo creo que el ser humano tiene un ego muy grande. El ego es algo que nos tiene, pues, echados de para atrás. Creo que es que quizás todos queremos tener reconocimiento, todos queremos nuestras fotos en las redes sociales, todos queremos nuestros likes, pero hay que luchar contra eso, ¿cierto? De acuerdo. Hay otro tema muy interesante que al inicio de la charla usted colocaba como ejemplo haber viajado hasta Rusia, a San Petersburgo o a Francia, o colocaba nuestro maravilloso escritor Gabriel García Márquez con ese realismo mágico. A veces, desafortunadamente, estas historias en nuestro país es la pornomiseria. No sé si han escuchado qué es la pornomiseria. La pornomiseria es un estilo de cine que creó Carlos Mayolo, uno de los mejores cineastas caleños, impresionante. Y Carlos Mayolo, ¿qué hacía? En los años 80 él decía, hombre, necesito plata, Mari, ¿cómo me le dan tu plata? Entonces, iba aquí a la 26, ahí en el centro de la red, y había unos camisitos. Y venga, papá, ¿ya qué pasó? Tome, le daban unos pesos. Hagan un favor, actúreme eso. Y traía a los niños, uy, ya hay tal cosa. Listo, eso está bien, dice. Entonces iba a las partes no marginales de determinados territorios en la ciudad y el país y grababa. Pero entonces cuando hacía esos filmes, y ya los llevaba a otros países, en este caso a Alemania, entonces ya la madre decía, uy, no, pobrecito, está online, ¿cuánto le necesitan? Entonces de ahí nace la pornomiseria. Es un estilo, un punto de vista cinematográfico, es ciencia ficción, pero Carlos Mayolo le sacaba el máximo provecho en el sentido de decir, listo, pues yo me tomo plata, pues patrocíneme y de esta forma, pues beneficio para crear mis obras de arte o mi cine, mi séptimo arte. Desafortunadamente, aquí en su territorio están las narconovelas, ¿no? Las novelas, y entonces está El patrón del mal, y bueno, otra cantidad de novelas, ¿cierto? Entonces hay el bueno, el malo, está el cine lata, el clásico americano, el bueno, el malo, y al último el príncipe se lleva a la princesa y mata a los malos, ¿sí? Pero tiene esa cultura de la vida fácil, ¿sí? De que si yo
por algún motivo ingreso a este mundo de las drogas o del alcohol o las cosas ilícitas, ilegales, entonces yo puedo ser, mejor dicho, el dueño del mundo y bien, o sea, eso para una sociedad eso está bien, ¿cierto? Lo que está mal es hacer ese trabajo comunitario, es estudiar, dedicarle toda una vida a entregar su conocimiento, su experiencia a unos niños en una escuela, en un colegio, ¿cierto? Porque eso no lo resaltan en los medios de comunicación masivos, a ellos no les importa eso. Eso no es cultura, ¿cierto? Eso no hace parte de la cultura. La cultura para ellos es ese narcoestado, ¿no? De hacer maldad al otro. Entonces, ¿cómo meterse y más en el mundo de la literatura, donde hay ciencia ficción y en realidad a veces la realidad supera la ficción? Sí, hay cosas que la historia quería, como el caso del médico de la petrolera, uno dice, no, eso es carreta, no, eso fue real. ¿Sí? El caso de Magolita con la gerente, eso fue real, eso no es carreta, ella tuvo que colar el Transmilenio y llegar allá a la corredor urbana para que no le quitaran la... Pero entonces, ¿cómo incluir ese tema de esa realidad, esa ciencia ficción, esas historias? Por supuesto, para que no se vean como esa porno miseria, sino verla como otro punto de vista enfocada a contarle una historia a un lector para que aprenda, para que reflexione sobre esa cotidianidad y esas vivencias que lo pueden sacar de esos demonios y esa oscuridad. Mire, Wilson, yo pienso que digamos, lo que nos han dejado los narcotraficantes aquí en Colombia es un legado terrible. Es decir, la época de Pablo Escobar, la época de Mexicano, la época de todo el cartel de Medellín, de todo el cartel de Cali, todavía tiene secuelas. Es decir, todavía hay muchachos que quieren ser como ellos. ¿Sí? Todavía hay gente que, aunque digamos yo fui el patrón de Mali, que tiene una estructura narrativa muy fuerte, no me parece que esté clasificado dentro de la narconovela, porque tiene otra forma de historia. Pero muchos jóvenes cuando ven quieren ser como Pablo Escobar, cuando no ven quieren ser como Pablo Escobar. Yo quedo aterrado cuando voy al aeropuerto, cuando voy a sitios turísticos y veo camisetas de Pablo Escobar o camisetas de Narco. La cédula, ¿no? La cédula de él y la compran, es decir, ese legado tan tenaz que nos deja pues, el narcotráfico. La plata fácil, el dinero fácil, las cosas rápidas, el supercarro, la chica sí, la circulares, eso nos deja un legado muy fuerte. ¿Cómo no? ¿Por qué no? Porque eso no se ve, o sea, no lo clasifico como aprovecharse de eso. Es decir, este libro prácticamente, como les hablaba al principio de la charla con Rodion Raskolnikov, cuando mata a la usurera en San Petersburgo, en la Rusia de 1800, Rodion nos presta sus ojos, ¿sí? Para vivir otra vida. ¿Sí? En este caso, el protagonista de esta obra, se llama Salomón Titor, es un indigente, ¿sí? Que nos presta sus ojos, ¿sí? Para vivir la vida de un indigente en la ciudad de Bogotá. Y ustedes no se imaginan lo que puede vivir una persona. Es decir, no quiero, digamos, sacarle jugo al legado de los narcos, ni mucho menos, pero lo que quiero, mi trabajo es Wilson cogerlos de la mano en este libro, en esta narración, y llevarlo al antiguo Bronx de Bogotá, ¿sí? Y que sienta el olor de la marihuana, que sienta el olor del bazuco, que sienta lo que es tener una traba, que sienta lo que es dormir en la calle, ¿sí? Que sienta lo que es que sus familiares lo vayan a buscar a esa calle, ¿sí? Ese es mi trabajo, ¿sí? Yo quedo sorprendido a veces cuando mucha gente lo lee y me dice, mire, se me salieron las lágrimas por vivir esa situación, ¿sí? Y vuelvo y lo repito, como me en una charla anterior, no es que el escritor sea bueno, lo que pasa es que meterse en la piel de un indigente es una cosa absurda, como meterme en la piel de Rodion Raskolnikov en Crimen y Castigo en la Rusia de 1800, ¿sí? O como meterme en la piel de Oliviano Buendía en 100 años de soledad. Es decir, eso es la literatura, ¿sí? Es poder
meter a otra persona en un cuento, en un viaje, ¿sí? Es decir, una persona, un pastor cristiano me dijo esto, mire, yo nunca me he trabajado, nunca, pero las primeras páginas de ese libro me hicieron sentir trabajo. Es decir, de pronto puedo construir un trabajo a partir de eso. Hay algo que es igual aquí y en otra parte del mundo, que son las emociones. ¿Sí? Si usted puede hacer que una persona se emocione contando un relato, está haciendo un buen trabajo. Creo que de eso se trata, aunque yo creo que estoy muy lejos de escribir literatura, ¿no? Yo sencillamente puedo ser un narrador, como les dije al principio, un lector que escribe. Básicamente es eso. Pero quiero estar muy lejos de lo que es la pornonovela o la narconovela o todo lo que tenga que ver con esa teoría. Esto muestra otra perspectiva. Desafortunadamente les cuento algo que pasa, digamos, cuando yo vendo el texto por internet, entonces la mayoría de la gente que lo compra es por el texto del Bronx, ¿sí? Entonces todo el mundo pregunta, pero el Bronx, ¿qué pasó ahí? ¿Va a contar toda la verdad? ¿Va a contar todos los asesinatos que pasaron ahí? ¿Va a contar todas las violaciones? ¿Va a contar? Sí. Es más el morbo que lo jala, o que nos jala todos los seres humanos, que el trabajo literario que se pueda mostrar. Entonces los que conocen ya el texto se dan cuenta que la perspectiva es totalmente diferente. Es decir, no me interesa contar cuántos asesinatos pasaron, cuántas toneladas de droga volvieron ricos a tanto, no me interesa es el corazón del ser humano. Me interesa que cada persona que lea ese libro reflexione, piense, salga con más preguntas, ¿sí?, que respuestas. ¿Sí? Ese es mi trabajo. Entonces, no sé si contesté la pregunta. Sí, me lleva una canción de Phil Collins, que es la historia de un señor que está viendo televisión en la calle con los indigentes, y de repente llega un carro con la esposa y con la hija, y llegan y lo ven y se lo llevan. Lo sacan de ese mundo, ¿cierto? Pero entonces a veces, para uno de pronto que no ha entrado en ese mundo, o entre comillas, porque a veces uno tiene amigos, tiene familiares, que de pronto de una u otra forma estuvieron en ese mundo y uno jamás se percató. Porque entrar en ese mundo es muy fácil, salir es otro rollo. Pero desde esa experiencia, ¿cómo salir de ese mundo? ¿Cómo lograr afrontar situaciones tan complejas? Y no solamente tanto para la persona que está viviendo esa situación, sino para ese amigo, ese familiar. A veces uno lo toma jocosamente, ¿no? Se toma bien, está alegre, pero a veces uno no sabe la sed ajena, ¿cierto? A veces uno no mira más allá de por qué esa persona está en mal genio, porque está deprimida, porque está sola, porque está tan alegre. Y siempre hay algo que usted decía ahorita, y creo que esa literatura es maravillosa porque es una literatura psicológica que lo pone a uno de un libro de estos y lo lleva a ese contexto, a ese tiempo, modo y lugar, como dicen los abogados, ¿no? Pero entonces, ¿cómo enfrentar eso desde su punto de vista? Pues enfrentaré un problema de drogas, como usted bien lo dice, eso me recuerda cuando asistía a los grupos de AA, que le decían a uno que eso era como la mafia italiana. Entonces, usar era muy fácil, pero salir era imposible. Entonces, yo recuerdo ver a muchos compañeros en mi rehabilitación que recaían, volvían y de hecho una persona se quedó ciega en un accidente, en una recaída. Entonces, salir es muy complejo. O sea, en esos grupos, como le contaba en la charla anterior, Wilson, hay un paso, o sea, estos programas de narcóticos anónimos o de alcohólicos anónimos son basados en programas de 12 pasos. ¿Sí? Digamos, en una rehabilitación usted empieza a trabajar esos pasos. ¿Sí? Y el primer paso es algo, ¿sí? El primer paso dice que es reconocer que se tiene un problema, que ya hemos hablado hace poco. Pero el segundo paso es el que más me sorprende a mí. ¿Sí? El segundo paso dice
que dejar nuestra vida en manos de un poder superior como se conciba, como la persona lo conciba. Entonces, cuando yo llego a los grupos de rehabilitación, yo digo, "Mira, pero ¿cómo así? Esto es un programa serio". Es decir, me están diciendo que deje mi vida en manos de Dios. O si soy musulmán, que la deje en manos de Alá. O si soy judío, que la deje en manos de Yahvé. ¿Cómo así? Eso es algo serio. ¿Sí? Resulta que es el paso más importante que hay. Digamos, dejar nuestra vida en manos de un poder superior para que ese poder superior nos arregle. ¿Y sabe cuántas personas han rescatado en estos tiempos? Millones. ¿Cuál es el segundo paso? Con ese segundo paso. O sea, y es más sorprendente cuando uno, digamos, los retos, digamos, que tienen un problema, llámese como se llame, dejar ese problema en manos de ese poder superior. Entonces, aprender a vivir bajo ese esquema, digamos, bajo dejar mi vida realmente en manos de Dios, y Dios se va a encargar de solucionar ese problema. Es algo loco, ¿cree? Pero funciona. Entonces, creo que tiene que ver mucho con la espiritualidad en el caso de adicciones. Ya, pero digamos, en ese núcleo familiar, Sí. ¿cómo hacer para ayudar a esa persona o para identificar una situación de esa? Mire, primero, o sea, el tema es muy complejo. No es tan fácil, ojalá fuera, digamos, sencillo ayudar a una persona. Yo trabajo con adictos, trabajo con personas y como les explicaba en el tema de la familia, ya es muy difícil que salgan, más cuando son drogas fuertes o, digamos, drogas tan enganchadoras como el bazuco, como el opio, como los narcóticos, como ahora, no sé si ustedes han visto los videos de fentanilo que están muy en boga en los Estados Unidos, la ciudad de los zombies. Es algo loco. Mira, ayudar a una persona es difícil porque hasta que él no reconozca que tiene un problema y él abra la puerta de ese cambio, es muy verdad. Es muy difícil. Es increíble que cuando yo estaba sufriendo, cuando yo estaba pues muy mal en mis adicciones, mi hermana era la que oraba. Oraba, imagínense, pues, aunque parece algo loco, o sea, sí, es algo lógico que una oración de un familiar pueda salvarlo a uno o pueda interferir en la vida de uno, es algo lógico. Pero no se imaginan cuántas oraciones han salvado a personas. No se alcanzan a imaginar. Es decir, a veces como me decía una persona en los grupos, a veces es lo único que podemos hacer. Y yo le contestaba, a veces es lo máximo que usted puede hacer. ¿Sí? Lógicamente, los principios, como hablaba con los docentes en estas oportunidades, los valores y los principios se enseñan en casa, desde que ustedes pequeñitos. ¿Sí? Pero el mayor aprendizaje es el ejemplo. Es decir, si yo le digo a mi familiar, mire, no tome, no haga esto, no fume, y me ve con una sí, no tiene sentido. Es decir, ellos van a copiar lo que yo hago. O sea, el trabajo que tienen que hacer los padres o los familiares viene desde el tiempo, ¿verdad? Es decir, el trabajo que hacen los educadores, lo que les estaba hablando ahora, esos verdaderos influenciadores, ¿sí? Es algo muy complejo. Ojalá fuera algo tan fácil. Por eso mi trabajo o lo que estamos haciendo en este proyecto es desde la prevención. Es decir, venga, no aguanta, no se metan en esa vida, ¿no? O sea, por eso quiero que cada lector se meta en la vida de esta persona para que experimente y mire todo lo que pasó, mire todo lo que puede llevar. Ojalá tuviéramos la solución, pero no es así. O sea, lo único que podemos hacer es trabajar desde la prevención, porque después de que una persona esté en drogas debe ser muy difícil. Desafortunadamente, es lo que puedo decir. Pero a mí me hace una reflexión. Escuchaba un psiquiatra, él decía que todos tenemos un Dios. Yo, desde mi punto de vista, soy ateo, pero digo que soy ateo gracias a Dios. El psiquiatra decía que uno siempre tiene un Dios o ese ser superior. Gracias. Qué pena con ustedes. No se preocupe. Ese ser superior puede ser Alá, puede ser Jesús, puede ser Buda,
o puede ser el papá, puede ser la mamá, un hermano, o de pronto un libro, como este, o una luz en el camino que a uno le permita recorrer el camino de esa adversidad, de esas situaciones difíciles. Hay una historia muy bonita y se la recomiendo que se llama El viaje de Luis. Es una historia de superación en España. Es un niño y lo traigo al cuento por lo que usted cuenta, de lo que usted narra, de cómo esos principios, esos valores vienen desde el núcleo familiar de la casa. El viaje de Luis es una historia así resumida, es maravillosa, se la recomiendo usted en YouTube y hacen el video, son 1430 horas. A mí me sirvió muchísimo porque tuve una persona con dificultad de salud. Y él es el niño que llega a la casa y se cae y se entierra con una navaja en el corazón. Y el niño murió durante 15 minutos cerebralmente. El niño murió. Un niño de 12 años. Al niño lo llevan a una UCI. El niño físicamente está bien, pero cerebralmente está muerto. El papá y el abuelo habían sido farmacéuticos y el papá había sido pediatra, médico. Entonces, a raíz de eso, tengo una experiencia de cómo tratar niños, ejecutables de los niños. Y al niño lo llevan allá muerto al hospital, muerto, o sea, cerebralmente muerto, pero físicamente bien. Y el papá lo veía y decía, no, mi hijo no está muerto. Y el médico le decía, no, él ya murió cerebralmente, ya no tiene nada que hacer, ya murió. Y luego decía, no, mi hijo no ha muerto. Y se llevó a la clínica, a la cuidados intensivos, se entraron a una unidad de cuidados intensivos. Es muy complejo por la cantidad de asepsia y situaciones de salud que tienen que, porque no generar a cualquiera. Dijo, mire, yo a mi hijo lo voy a sacar de acá caminando. Yo me dijeron, hombre, eso es imposible, el niño está muerto, cerebralmente ya no puede hacer nada, ya el cerebro no funciona. Y él comenzó con un saxofón. Y todos los días iba a la búsqueda a tocar su saxofón. Y así cuenta la historia. Y el niño nada. Y de repente comenzó a mover de día. Y el papá dijo, caramba. Y comenzó. ¿Por qué saxofón? Porque cuando el niño estaba en sus 5 sentidos, él con el niño tocaba saxofón. Entonces toda esa memoria cerebral quedó ahí en el cerebro del niño. Y poco a poco, con esos estímulos, el niño había perdido todo. Hagan cuenta que a un ser humano lo cogen, hagan cuenta que no es un computador y le sueltan energía. Y eso le pasó a Luis. Le soltaba la energía y él desde cero no sabía leer, no sabía ver, no escuchaba, no podía hablar, no tenía olfato, nada. Pero esa memoria que el papá le había creado con el amor que le había dado, el niño comenzó a reaccionar. Y poco a poco, con esos estímulos, el papá comenzó a crearse. Primero creó fórmulas de medicamentos para alimentar el cerebro, porque necesitaba, como la mamá de él había sido farmacéutica, él decía, no, mi mamá me enseñó esto, entonces, y le comenzaban a aplicar, y le daba medicinas para alimentar el cerebro, pero se me lo estimulaba. Entonces resulta que para que el músculo no se muera, tiene que hacerle 1000 repeticiones diarias, 1000. Y él todos los días iba al hospital de los mejores sentidos y le hacía 1000. El brazo izquierdo, el brazo derecho de los pies, para que los músculos no perdieran esa actividad. Y poco a poco, cuando menos pensaba, en menos de 6 meses, el niño ya podía caminar. Y fue tal el avance de que los médicos no lo creían, ya le bajaron la intensidad de la clasificación del estado de salud y permitieron que el papá ya pudiera hacerle más terapias. Y con el tiempo, y no es carreta, eso lo cuenta y es una historia real en España. A los 2 años, el niño volvió a caminar, estudiaba 2 idiomas, inglés y otro idioma, volvió otra vez a sus actividades cotidianas y volvió a ser Luis. Y le preguntaban a papá, ¿y usted cómo hizo eso? O sea, eso científicamente es imposible, o sea, el niño había muerto. El niño a los 15 años volvió a recuperar su vida normal, su cotidianidad, lo que hacía cuando tenía antes del accidente con la navaja. Y los médicos no lo creían. Y es una historia de vida real, del viaje de Luis. Y entonces, ¿por qué cuento esta historia, Edgar? Porque es que el amor de un padre o de un ser querido hacia otro, ese amor hacia Dios, ¿sí? Hacia ser supremo, pues es mi padre. O sea, yo doy la vida por ellos. Y si me toca sacrificar, no me importa, lo voy a hacer. Y el trabajo,
papá les perdió el trabajo porque pues imagínense todos los días allá. Pues eso a mí no me importa, o sea, era mi hijo, y tenían que entregarlo todo por la vida de mi hijo. Y con el tiempo demostró, porque el niño ya montaba lancha y, o sea, sí, uno ve a ese niño hoy en día, ya es un joven, ya es autónomo, ya no depende, y, o sea, porque uno no lo cree, o sea, es una persona que no es cerebralmente. Y a veces sucede eso con esas personas que están haciendo adicciones, ¿no? El amor de ser querido, que lo rodea de sus padres, a veces también logran sacarlo de ese mundo tan oscuro y tenebroso, ¿no? Desde sus experiencias en ese libro Orígenes Mañana del Carnaval, usted cuenta algo sobre ese tema, de ese impacto que ha tenido y de pronto contextualiza un poco qué expectativas se llevó al describir, narrar esa situación, por supuesto, en su libro. Bueno, en la historia que usted cuenta del viaje de Luis, yo resumo todo esto en amor. Es decir, amor es la palabra que digamos, imagínese esa situación de tener un hijo que se esté muriendo, yo hago lo que sea por él. ¿Sí? Pero ese amor, el amor sano, ese amor, llamémoslo, no sé, yo lo llamo Dios. ¿Sí? El amor sana, el amor que cura, las energías, digamos. Mire, yo no conozco una fuerza más berraca que el amor familiar, el amor de verdad, el amor que tiene una madre por un hijo o un hijo por su madre. ¿Sí? Yo conozco casos de hijos que tienen a la mamá enfermas y se quedan ahí en el hospital al lado de ella y la llegan a sanar. ¿Sí? Pero pues yo resumo pues, esa palabra amor, ¿no? Lógicamente, mire, cuando una persona es adicta, necesita ese amor, esa comprensión. A veces, digamos, a los adictos los desechan, porque ya no pueden más, y es entendible. Es decir, cuando lean el libro se van a cuenta de muchas situaciones. Están muertos cerebralmente, o sea, están en otro mundo. Claro, no tienen reacción, están desconectados totalmente de la realidad, y sus familiares sencillamente se cansan. Sí, yo no puedo más, no puedo hacer nada más por esto, pero todo es totalmente verídico lo que dice la historia, es decir, el amor rescata, el amor sana, el amor construye, no únicamente en adicciones, no únicamente en enfermedades, no únicamente en todo, es en todo, creo, o sea, desde mi punto de vista lo veo así, ¿sí? Y claro que hay historias que digamos, yo les cuento cositas por encima, pero pues no. La idea es que, por supuesto, compren el libro y lo... Sí, la idea es que lo vivan, que lo sientan, que analicen, que pregunten, que indaguen, ¿sí? Es eso. Yo creo que de eso se trata la literatura, de hacerlo pensar. O sea, mire, usted después de que lea un libro, usted no queda igual. No queda igual. El libro lo cambia siempre. Cualquier libro. Cualquier libro. ¿Sí? El libro hace una transformación en su forma de pensar. Eso. De acuerdo, bueno, pues ya era un conversatorio, pues un conversatorio sin preguntas, pues no es lógico, ¿no? Pero antes de entrar al tema de las preguntas, sí quisiera, de pronto, Edgar, de pronto ese ciudadano que nos está viendo, ¿por qué comprar su libro? También entiendo que usted también da charlas, conferencias en colegios, en universidades, de su experiencia en el sentido de salud, ¿no? Si me gustaría que nos contara un poco esa experiencia y, por supuesto, pues ahorita pasamos a algunas preguntas de los personas que están aquí en vivo en directo escuchándonos, por supuesto, pues para aprender y de pronto dar algunas recomendaciones. Bueno, sí, nosotros manejamos conferencias, charlas, conversatorios en colegios, en universidades. Esas conferencias no tienen ningún costo. Mi número de celular es 313-269-8688. Los que nos quieran contactar por el canal de ¿Redes sociales? ¿Qué otras redes sociales tienen? Nosotros manejamos una página que se llama Origen Alma Teletas. Nos pueden seguir en Facebook o en Instagram. Y desde ahí pueden pedir el libro y ya nosotros se lo hacemos llegar hasta la puerta de su casa. ¿Por qué adquirir el libro? Por un viaje de vida, por una experiencia de vida. Lo
les puedo decir. Es decir, creo que el libro no los va a dejar complejos. Eso es. ¿Preguntas? Sí, antes de las preguntas, creo que hay otras versiones del libro, ¿no? Es una trilogía. Cuéntenos la segunda y la tercera parte, cómo se le enfoca y ahí se entramos las preguntas. Bueno, la segunda parte, bueno, son 3 estándares o sea, cada libro tiene el nombre de una canción de jazz. El primero se llama Mañana de Carnaval, el segundo se llama Las hojas de otoño, Autumn Leaves, y el tercero se llama Summertime. El segundo ya lo tenemos publicado más o menos en el transcurso de un mes, y el tercero sí va a salir el año siguiente. Vale, entonces pregunta, no sé si de pronto tienes alguna pregunta sobre el tema del libro, de pronto el contexto de lo que hablamos, pues en el sentido de pues, darle como sazón al conversatorio. Se presenta por favor y aquí para que salga ahí este lado. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Iván Ahmed Ortiz Castellanos. Actualmente en el Congreso de la República se está generando un proyecto de ley acerca de la legalización de la marihuana. Teniendo en cuenta la experiencia vivida, ¿qué opinión tiene usted sobre si fuese aprobado este proyecto de ley? La legalización de la marihuana, pues, o sea, ya es algo, mira, hay un texto que dice, de la piel para adentro viene mi absoluta jurisdicción. Yo decido qué es lo que entra o lo que no entra en mi cuerpo. Pueden aprobar 10 leyes, pueden hacer la prohibición, pueden establecer 1000 cosas, pero si la gente quiere seguir consumiendo, sigue consumiendo. Bien, una segunda pregunta respecto a lo que usted planteaba al principio de la entrevista. Le tomó 6 años escribir el libro porque tengo entendido que lo terminaba con su trabajo. Y eso es realmente valorable desde todo punto de vista. ¿Qué sacrificios ha hecho Einer Ordóñez en su vida para iniciar en esa carrera literaria? Aparte, obviamente, de lo que escribe. Pues sacrificios, pues yo creo que ninguno. Es decir, yo creo que escribo eso. Porque me gusta, digamos, hacer eso, trabajar con las personas, con los jóvenes, con los niños, me gusta trabajar con las personas, o sea, no, para mí no es sacrificio. No lo veo así, mejor dicho. Que sí es trabajo, claro. Que sí es dedicación, sí. Que sí es disciplina, sí. Que sí es empeño, claro. Pero sacrificio. Una tercera y última pregunta. Para nadie es un secreto que escribir en Colombia es muy difícil. Porque en Colombia realmente somos pocos los que tenemos esta afición por la lectura. En un país como este, y teniendo en cuenta que usted va a lanzar una trilogía de su libro, ¿qué metas tiene a mediano, corto y largo plazo con respecto al tema como escritor? No, pues mi expectativa es, bueno, ya publicar el segundo libro, ya sale dentro del portal, y concluir la tercera parte, que no es nada fácil. No es tan fácil, es tiempo, es dedicación, es esfuerzo, es el trabajo. Por lo menos eso hasta el momento. No sé si más adelante vaya a escribir más o si quiera consagrar la carrera de escritor, si lo llego a hacer, no sé. Pero por el momento eso muy bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Un excelente conversatorio. Pues, como decimos en Mindala, intercambiar conocimiento, hacer amigos y quedarse en el foro para conversar. Es una frase de la comunidad de los Pascos, muy antigua, y es anterior a la Carta García. Pero es muy bonita y es eso, es esta reflexión. Agradecemos este espacio, nos ha abierto sus puertas. Invitamos a todas las personas que están viendo este video
a que también se motiven y vengan acá, y no solamente con el escritor, también vengan y traigan sus obras de arte, su música, sus poesías, nos cuenten sus historias de cultura y de vida, porque estamos aquí dispuestos a compartir y hacer ese trabajo. Muchas gracias, John. Muchas gracias. Muchas gracias por venir a ustedes y muchas gracias a la Flores de Valeria. No, De verdad que a Teresita por a Teresita, por habernos contactado. Bueno, muchísimas gracias.